Entonces, empíricamente, si yo tengo un imán y luego acá, no le pasa nada. No le pasa nada. Si lo quito, no pasa nada. Aquí tengo una bobina, un bucle de alambre. Ahora, si yo el imán lo pongo rápido, el bombillo se enciende. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se enciende? Bueno, probablemente hay una corriente inducida. Para que haya una corriente inducida es que tiene que haber una FEN. ¿Quién está produciendo esa FEN? El cambio en el flujo magnético. Entonces, por eso, ahora voy a meter un sensor y voy a ver las líneas de campo. ¿Cuáles son las líneas de campo? Salen del norte, llegan al sur, norte, sur, y recuerden, las líneas de campo son continuas, es decir, norte, sur, y vuelven dando vueltas. Entonces, vean lo que pasa. Entonces, vean qué interesante esto. Si yo quiero construir un motor, una forma es, solo pongo un imán y lo empiezo a mover. Y ¡tará! Y tengo energía eléctrica. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un cambio brusco? Lo muevo rápidamente el imán. Pues vean, también se genera una corriente inducida. Entonces, experimentalmente estamos viendo que hay algo con el imán que me está generando una corriente y una FEN inducida. Recuerden, la FEN era lo que generaba que la corriente se moviera. Y lo vimos en capítulos anteriores. Por eso es que al parecer el flujo magnético acá está siendo de FEN. Eso es increíble, porque ese es el principio de la construcción de la mayoría de los motores. Simplemente tengo un cambio de flujo magnético, y esto me genera una FEN, es decir, está actuando como el generador. Entonces, vamos a ir a PowerPoint y vamos a ver empíricamente cuáles son las observaciones que hemos encontrado los seres humanos jugando un poco con esto. Entonces, experimentos. Entonces, vamos a ver. Supongamos que tenemos una bobina, tenemos un electroimán, se conecta a un galvavímetro. Entonces, vean, cosas experimentales. Cuando no hay corriente, obviamente el galvanómetro no indica corriente. Ahora, cuando el electroimán se activa, hay una corriente momentánea. Resulta ser que esta corriente se incrementa conforme el campo magnético se incrementa. Ahora, si yo más bien agarro la bobina y la comprimo, este cambio, o sea, es decir, estoy comprimiendo este amigo, resulta ser que también se detecta como una corriente, pero solo durante la deformación. Ahora, si yo hago girar la bobina alrededor del eje horizontal, también detecto corriente cuando roto. Si yo roto, también hay corriente. Entonces vean, activar el electroimán, comprimir la bobina, girar la bobina. Si yo agarro la bobina y la saco bruscamente del electroimán y lo meto, también se detecta corriente. Si yo desactivo el electroimán, también momentáneamente se detecta como una corriente, es como un apagonazo. Entonces, y además, entre más rápido yo haga todos esos cambios experimentales, mayor va a ser la corriente que se detecta en el detector. Entonces, ¿cuál es el elemento común de todos estos experimentos? El flujo magnético. Recuerden que el flujo magnético es simplemente la cantidad de líneas de campo que atraviesen una cierta área determinada, que es lo que está variando en todos estos experimentos.
el flujo magnético. Esto nos permite introducir una ley totalmente experimental en términos matemáticos, la ley de Faraday. Pero antes de verla formalmente, veamos un repaso de cómo calcular flujos. Entonces, recuerden, supongamos que yo tengo un elemento área, pasa líneas de campo eléctrico, de campo magnético, perdón. Recuerden el vector área. El vector área siempre es perpendicular al área. Entonces, ¿dónde va dirigido el flujo? Recuerden que el flujo está entre la componente perpendicular del campo magnético y el campo magnético. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar un flujo? Bueno, recuerden, el diferencial de flujo es, recuerden, fórmula, producto punto del campo por diferencial de área. Ahora, voy a tomar en cuenta la componente perpendicular, la que sea paralela al diferencial de área. Y esto, de hecho, eso ustedes lo aprendieron muy bien cuando calculaban ley de Gauss en capítulos anteriores. Ustedes quieren que el campo sea paralelo al diferencial de área. Pues vean, fórmula de producto punto. Recuerden, ¿qué es un producto punto? Magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del primero entre el segundo. Y vean que el coseno del primero con el segundo, bueno, el ángulo del primero con el segundo es este phi, el ángulo entre el campo magnético y el vector área. Esto es el flujo. Ahora, por el diferencial de flujo, si yo quiero obtener todo el flujo, simplemente esto lo integro. Entonces vean que eso se parece muy parecido, o va a dar redundancia, se parece mucho a la ley de Gauss por ahora. Entonces el flujo simplemente es la integral de entonces, bueno, ¿qué es la ley de Faraday? Algo muy importante, tienen que tener claro. Si el flujo es uniforme, entonces, bueno, si el campo es uniforme, vean que el flujo es simplemente aplicar fórmula. Producto punto. Magnitud del primero, magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre el primero y el segundo. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado empíricamente? Bueno, ahora sí. Hemos demostrado que hay una FEN inducida y está asociado con la variación de flujo magnético. Entonces, ¿qué te dice la ley de Faraday? La ley de Faraday te dice que la FEN inducida es igual al negativo de la razón en el cambio de flujo a través del circuito. Entonces, veamos varios ejemplos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos la superficie que está completamente al frente del flujo magnético. Pues claro, yo agarro mi vector área perpendicular a la superficie y vean que por dicha las líneas de flujo magnético, las líneas de campo, son también paralelas a ese vector área. Pues claro, ¿cuánto vale el flujo? Bueno, vean, si está totalmente paralelo, quiere decir que phi es 0 y coseno de 0 es 1. Por ende, vean que esta fórmula es simplemente B por área. Usualmente ustedes lo que quieren es que las líneas de flujo de campo magnético sean paralelas al vector área para que el flujo solo sea la multiplicación del campo magnético en magnitud por el área. ¿Qué pasa si yo tengo ahora líneas de flujo así? Pero el área está inclinada. Bueno, recuerden, el vector área igual sigue siendo perpendicular a la superficie. Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta línea en específico forma un ángulo con respecto al vector área. Entonces, claro, la fórmula para calcular el flujo sería B.A, magnitud el primero, magnitud el segundo por el coseno que se forma entre el ángulo del campo magnético y el vector área que es perpendicular a la superficie. Por último, el caso más sencillo. ¿Qué pasa si tengo líneas de flujo totalmente perpendiculares al vector área? Vean que el coseno 90 es 0. Entonces, recuerden, si las líneas de flujo son perpendiculares al vector área, no hay flujo en esa área en específico. Con esto vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplo 29.1 y luego vamos a ver la dirección. Y luego vamos a ver puros ejemplos. En serio, hoy está lleno de ejemplos. Entonces, vamos a ver primero el ejemplo 29.1 para darnos una idea de la dirección de la FEM, el signo de la FEM. Entonces nos vamos a ir al OneNote.